¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre puede llegar a ser tan grande que su nombre quede grabado en la historia, pero al final, su destino es sellado por su propia arrogancia? Hoy, te traigo la historia de Ag, el hombre más grande de la Biblia, cuya cama de hierro dejó asombrado al mundo antiguo. Pero hay algo más que debes saber: lo que parecía un símbolo de poder se convirtió en la mayor advertencia que Dios dejó para la humanidad. ¿Quieres saber cómo? No se trata solo de la cama de hierro, sino de un mensaje profundo que resonará en tu alma. Ag, un gigante de más de 3 metros de altura, se creyó invencible, y eso fue su caída. ¿Qué nos enseña su historia? ¿Cómo tú también puedes evitar caer en la misma trampa espiritual? No te muevas, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar el curso de tu vida. Y antes de seguir, quiero pedirte un favor: suscríbete ahora. Porque muchos de los que ven nuestros videos no están suscritos. No te pierdas ninguno de nuestros contenidos transformadores. Hoy, en este video, te revelaremos un misterio antiguo y poderoso, que solo aquellos con una fe firme podrán entender. Quédate hasta el final y descubre cómo Ag te está hablando a ti hoy. ¿Te atreves a conocer la lección que él dejó para ti? Ag, rey de Basán, no era un hombre común. Su estatura sobrepasaba la de cualquier guerrero de su tiempo, y su nombre resonaba como un trueno en los corazones de quienes lo escuchaban. No se trataba solo de su tamaño descomunal, sino de la autoridad que emanaba de su presencia. Su cama de hierro, mencionada en la Biblia Sagrada, Deuteronomio 3:11, medía 9 codos de largo y 4 de ancho, un testimonio de su imponente figura. Para muchos, Ag era un símbolo del poder terrenal, un ser cuya fuerza parecía imbatible. Sin embargo, en la historia de los personajes bíblicos, aquellos que confían únicamente en su propia grandeza suelen enfrentar un destino inesperado. Desde tiempos antiguos, los relatos sobre gigantes han fascinado a la humanidad. En la tradición del Antiguo Testamento, los Refaín, una misteriosa raza de gigantes, eran considerados seres casi mitológicos. Sin embargo, Ag no era solo una leyenda. Su existencia dejó huellas en la arqueología bíblica, y su dominio sobre Basán lo convirtió en una figura temida. Las fortalezas que levantó y los territorios que gobernó reflejaban su afán de consolidar su legado. Pero en la historia del pueblo de Israel, la grandeza no se mide en altura ni en ejércitos, sino en la relación con el Dios Todopoderoso. Los reyes de la antigüedad basaban su poder en la fuerza bruta y en la opresión. Para Ag, su tamaño era su garantía de victoria. ¿Quién podría desafiarlo? ¿Qué ejército se atrevería a enfrentarlo? Sin embargo, su historia nos recuerda que el verdadero poder no radica en la apariencia externa. En las historias bíblicas, vemos cómo los más fuertes muchas veces caen ante lo inesperado. Mientras Ag confiaba en su fuerza, el pueblo de Dios caminaba bajo la dirección divina. La batalla que se avecinaba no sería como las otras, pues no solo estaba en juego un reino, sino la manifestación del propósito de Dios en la Biblia. Cada gran imperio tiene su declive, y los gigantes de la antigüedad no son excepción. La cama de hierro de Ag quedó como un vestigio de su imponente existencia, pero su historia es más que un simple dato arqueológico. Nos habla de la fragilidad del orgullo humano frente a la voluntad divina. La cultura judaica y crista nos enseña que la fe tiene el poder de derribar las fortalezas más imponentes, incluso aquellas que parecen inquebrantables. Ag, el gigante legendario, pasaría a la historia no solo por su tamaño, sino como un recordatorio de que ninguna fuerza terrenal puede compararse con el poder de Dios. Desde su infancia, Ag no conoció la paz. Su destino estuvo marcado por la espada y el estruendo de la batalla. Entre los Refaín, la guerra no era solo una necesidad, sino un arte. Desde pequeño, este coloso fue instruido en el uso de armas gigantescas, imposibles de manejar para un hombre común. Su entrenamiento no se limitaba a la fuerza bruta. Los gigantes de Basán dominaban tácticas de combate que les permitían aplastar ejércitos enteros. La Biblia Sagrada menciona su poder como una advertencia para cualquiera que intentara desafiar su reinado. Pero, en la historia del pueblo de Israel, la victoria no dependía del tamaño de las armas, sino de la fe en el Dios de los ejércitos. Mientras las generaciones pasaban,
Ag se convirtió en el mayor líder de su pueblo. Sus hazañas en la batalla lo elevaron a la categoría de leyenda. Se decía que podía levantar un hombre con una sola mano y partir un escudo con un solo golpe. Pero la verdadera grandeza no se mide por la violencia, y eso es algo que los personajes bíblicos enseñan repetidamente. En el Antiguo Testamento, muchos poderosos cayeron porque confiaban en su propia fuerza, ignorando el propósito divino. Mientras Ag forjaba su reputación en el combate, un pueblo errante avanzaba, protegido por promesas que trascendían cualquier poder humano. La violencia de Ag no era solo física, su gobierno estaba basado en el miedo. Reinaba con puño de hierro y nadie se atrevía a desafiarlo. Pero, como se ve en muchas historias bíblicas, los reinos fundados sobre la opresión terminan desmoronándose. En los relatos de la cultura judaica y crista, las verdaderas batallas no se ganan con espadas, sino con confianza en la voluntad de Dios. Mientras Ag perfeccionaba su destreza en la guerra, ignoraba la llegada de un enemigo que no temía sus hazañas ni su tamaño. El pueblo de Israel no confiaba en la carne ni en la sangre, sino en el Dios que abre mares y derrumba murallas. El coloso de Basán nunca había enfrentado una guerra como la que se avecinaba. Para él, cada batalla era una oportunidad para reforzar su dominio. Pero el Nuevo Testamento nos revela que la verdadera lucha es espiritual, no carnal. Ag no lo entendía. Años de entrenamiento le habían dado habilidades incomparables, pero ¿qué pasaría cuando se encontrara con un enemigo cuyo poder venía de lo alto? Aquel que había sido criado para la guerra estaba a punto de descubrir que la batalla más grande de su vida no se libraría con espadas, sino con el propósito divino enfrentando la soberbia humana. A pesar de ser conocido por su fuerza y habilidades de combate, Ag también destacó como un gran constructor y estratega. Su reinado sobre Basán no se limitaba a liderar ejércitos, él entendía que un reino fuerte necesitaba bases sólidas, tanto en sentido literal como figurado. Bajo su mandato, se levantaron fortalezas impenetrables y caminos amplios que conectaban las ciudades de su dominio. Estos logros arquitectónicos no solo simbolizaban su poder, sino que también servían para proteger a su pueblo de posibles invasores. La arqueología bíblica ha encontrado indicios de estas construcciones, reforzando la imagen de Ag como un líder visionario. Sin embargo, en las historias bíblicas, la protección verdadera siempre proviene de la dirección divina, no de la fortaleza humana. La región de Basán era conocida por su fertilidad y riquezas, lo que la hacía un blanco atractivo para otros reinos. Ag, consciente de ello, dedicó gran parte de su vida a asegurarse de que su pueblo prosperara. Sus murallas no solo defendían, sino que también servían como una declaración de poder para quienes osaban desafiarlo. Pero, como ocurre con muchos personajes bíblicos, el orgullo de Ag en sus logros terrenales lo cegó ante el hecho de que ningún muro es lo suficientemente alto para detener la voluntad de Dios. En la cultura judaica y crista, se enfatiza que la verdadera prosperidad no viene del esfuerzo humano, sino de caminar bajo las promesas de Dios. Cada fortaleza construida por Ag era un reflejo de su deseo de control y permanencia. Sus caminos conectaban un reino que parecía indestructible. Sin embargo, el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de cómo incluso los reinos más fuertes caen cuando no se alinean con el propósito divino. Mientras Ag fortalecía su dominio, un pueblo errante avanzaba por el desierto, sostenido no por murallas, sino por el Dios que los guiaba con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Este contraste entre el poder terrenal y la dependencia divina forma el núcleo de muchas curiosidades bíblicas que nos enseñan sobre la verdadera fuente de protección. Los logros de Ag, aunque impresionantes, no fueron suficientes para garantizar su legado eterno. La Biblia Sagrada nos recuerda que las construcciones humanas son pasajeras, pero los propósitos de Dios son eternos. Las fortalezas de Ag, por más robustas que fueran, no pudieron resistir el avance de Israel. Este choque entre el gigante de Basán y el pueblo de Dios no fue solo una confrontación física, sino un testimonio de cómo la fe supera cualquier fortaleza terrenal. La vida de Ag, con todas sus proezas, sirve como un recordatorio de que el verdadero constructor y protector es el Señor, quien levanta y derriba reinos según su voluntad.
Los rumores comenzaron a extenderse como un fuego incontrolable. Un pueblo errante avanzaba con paso firme, guiado por un Dios invisible que les daba victorias imposibles. Para Ag, esto era más que una simple historia, era un desafío directo a su reinado. Él, que había construido un reino de fortalezas impenetrables y caminos bien trazados, veía con inquietud cómo una nación sin territorio, sin grandes ejércitos y sin una estructura de poder convencional, lograba hazañas que desafiaban toda lógica. Las noticias de la caída de poderosos reyes como Seón, señor de Hesbón, sacudieron a los habitantes de Basán. ¿Cómo podía ser que un pueblo de esclavos liberados estuviera venciendo reinos establecidos? En los relatos del Antiguo Testamento, la mano de Dios siempre se mueve de maneras inesperadas, derribando la soberbia de los grandes y exaltando a los humildes. Para un hombre como Ag, cuya fuerza era su mayor tesoro, el miedo era un sentimiento desconocido. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, la duda comenzó a germinar. ¿Y si este Dios de Israel no era como los dioses de piedra y madera que él conocía? ¿Y si su poder era real? Pero la soberbia es un veneno que ciega a los hombres, y Ag no estaba dispuesto a doblar sus rodillas ante un Dios extranjero. Como muchos personajes bíblicos que enfrentaron al pueblo de Dios con arrogancia, él se convenció de que su fuerza bastaría para aplastar esta amenaza. Después de todo, ¿qué podía hacer un pueblo sin murallas contra el gigante de Basán y sus fortalezas impenetrables? En su mente, la guerra ya estaba ganada antes de empezar. La llegada de los israelitas a las fronteras de su reino fue un momento de tensión. Sus espías le informaron que este pueblo no confiaba en estrategias militares convencionales. No contaban con carros de guerra, ni con caballería pesada, pero marchaban con una convicción inquebrantable. Cantaban himnos en medio del desierto, hablaban de promesas de Dios que les aseguraban victoria, y confiaban en que su Dios lucharía por ellos. En la Biblia Sagrada, este patrón se repite una y otra vez: aquellos que caminan con fe en el Señor siempre encuentran el camino despejado, incluso si deben atravesar mares o derribar murallas con solo un grito. Pero Ag, como tantos otros antes y después de él, subestimó el poder de la fe. La historia de Ag es un reflejo de una lucha eterna, el enfrentamiento entre la autosuficiencia humana y la dependencia de Dios. Él representaba la fuerza bruta, la grandeza material, la confianza en lo tangible. Israel representaba la fe, la obediencia, la certeza de que la victoria no viene del tamaño del ejército, sino de la voluntad divina. Como en muchas historias bíblicas, la lección es clara: no importa cuán fuerte sea un hombre si lucha contra el plan de Dios. La batalla estaba por comenzar, y el destino del gigante de Basán estaba a punto de ser sellado por fuerzas que ni siquiera su inmensa estatura podía detener. Los tambores resonaban en el valle, y el sonido de los cuernos de guerra llenaba el aire con una sensación de inminente enfrentamiento. Ag, el coloso de Basán, emergió al frente de su ejército, su silueta gigantesca proyectando una sombra amenazante sobre el campo de batalla. Su lanza, más grande que un poste de madera, reflejaba la luz del sol mientras sus soldados, confiados en su líder invencible, rugían en preparación para la guerra. Frente a él, los israelitas no parecían guerreros temibles. No llevaban armaduras imponentes ni caballos de guerra, pero había algo en su presencia que inquietaba a los enemigos. Sus labios no pronunciaban gritos de batalla, sino cantos de adoración. La historia de la Biblia Sagrada está llena de momentos en los que el poder de la fe supera la lógica humana, y esta no sería la excepción. Josué, el líder de Israel, levantó su mano y el pueblo clamó al Señor. No con armas, sino con alabanza. La misma estrategia que derrumbó los muros de Jericó estaba a punto de enfrentarse al gigante de Basán. Los soldados de Ag rieron al verlos cantar en medio del campo de batalla. Para ellos, esto era una locura, una muestra de debilidad. Pero en la lógica divina, la alabanza es más poderosa que la espada. Mientras los israelitas entonaban himnos sobre las promesas de Dios, sobre su fidelidad y sobre cómo él pelea por su pueblo, la atmósfera en el campo de batalla cambió. Lo que empezó como una guerra de fuerzas físicas estaba transformándose en una batalla espiritual.
Los antiguos relatos de historias bíblicas nos enseñan que cuando Dios pelea por su pueblo, la victoria está asegurada antes de que la primera espada sea levantada. Ag, confiado en su tamaño y fuerza, lanzó el primer ataque. Con un solo golpe de su arma, derribó a varios hombres de Israel. Su risa resonó como un trueno, convencido de que esta batalla sería su victoria más fácil. Pero algo inesperado comenzó a suceder. En medio del caos, la confianza de sus propios soldados empezó a desmoronarse. Mientras los israelitas seguían cantando, el miedo se apoderó de los hombres de Basán. Nunca antes habían enfrentado a un ejército que luchara con convicción inquebrantable. En la arqueología bíblica se han encontrado registros de pueblos antiguos que hablaban de ejércitos que parecían luchar con ayuda sobrenatural, y el ejército de Israel era un ejemplo vivo de ello. Entonces, algo extraordinario ocurrió. El cielo, hasta ese momento despejado, se cubrió de nubes oscuras. Un fuerte viento sopló a través del valle, levantando polvo y cegando a los soldados de Basán. Relámpagos comenzaron a iluminar el horizonte y un estruendo ensordecedor sacudió la tierra. En la cultura judaica y cristiana, las tormentas a menudo son vistas como manifestaciones del poder divino. Y justo en ese momento, cuando Ag se preparaba para lanzar otro ataque devastador, un rayo descendió del cielo y lo alcanzó. Por primera vez en su vida, el gigante sintió su fuerza tambalearse. La batalla decisiva no se estaba peleando con espadas ni lanzas, sino con fe y el poder del Altísimo. La tormenta parecía un reflejo de lo que estaba ocurriendo en el alma del gigante de Basán. Ag, que había sido invencible en su juventud, ahora se encontraba ante una verdad inquebrantable. La verdadera grandeza no residía en el tamaño de sus músculos ni en la fuerza de su lanza, sino en la sabiduría y la humildad. A medida que el rayo lo golpeaba, una revelación divina lo atravesó. Aquel Dios que él había menospreciado, que había ignorado por tanto tiempo, estaba demostrando que su poder no tiene rival. La Biblia Sagrada nos enseña que Dios, en su infinito poder, no necesita armas físicas para derrotar a los poderosos. La verdadera batalla siempre se libra en el corazón y la mente, y el gigante Ag fue derrotado en ambos. En sus últimos momentos, Ag pudo ver más allá de la furia del combate. Los israelitas, que no habían usado su fuerza, sino su fe, estaban allí, firmes y decididos, sin rendirse. Para Ag, este espectáculo fue lo más desconcertante de todo. Se dio cuenta de que su vida, construida sobre la base del poder, había sido una fachada vacía. En la historia de personajes bíblicos como Moisés o David, podemos ver cómo la debilidad humana se convierte en una fuente de fortaleza cuando se pone en las manos de Dios. Ag, quien pensaba que su grandeza lo hacía inmune, se dio cuenta de que la verdadera fuerza reside en la humildad, en la obediencia a la voluntad divina. Antes de que cayera, Ag miró al cielo y comprendió que la batalla había sido decidida mucho antes de que se levantara su lanza. El Apocalipsis nos enseña que, al final, la guerra no es contra hombres, sino contra fuerzas espirituales que buscan desviar la humanidad de su propósito divino. Ag fue un ejemplo de cómo el orgullo y la autosuficiencia, aunque aparentemente poderosos, no pueden competir con el poder de la fe y la obediencia a Dios. Esta historia nos recuerda que, sin importar cuán imponentes podamos parecer a los ojos del mundo, todos debemos rendirnos ante el soberano poder del Creador. Mientras su cuerpo caía, el eco de su último suspiro resonó en el valle. Con él, se desvaneció la arrogancia de un gigante, pero también se marcó el principio de una lección eterna. La verdadera grandeza nunca se mide por la fuerza física, sino por la humildad y la sabiduría de reconocer que somos pequeños ante la grandeza de Dios. Esta batalla, que parecía una simple confrontación entre ejércitos, fue en realidad una lección sobre los secretos de la fe y la importancia de mantenernos firmes en la salvación y redención que solo Dios puede ofrecer. La historia de Ag no terminó con su caída en el campo de batalla, sino que su legado perduró, convertido en una lección que atravesó generaciones. Su gigantesca cama de hierro, un símbolo de su supuesta invulnerabilidad, fue conservada como un recordatorio tangible de la lucha entre el orgullo humano y la humildad espiritual.
En historias bíblicas como la de Saúl, vemos cómo lo que una vez fue símbolo de grandeza termina siendo un vestigio de la vanidad humana. La cama de Ag, con sus 9 codos de largo y 4 de ancho, permaneció como un testimonio de lo que ocurre cuando un hombre se cree más grande que Dios. Para los pueblos posteriores, esa cama no era solo un objeto, era una advertencia sobre los peligros de poner nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, y un llamado a reconocer que el verdadero poder viene de la fe y la humildad ante el Creador. Los misterios de la Biblia no solo están en los relatos más sorprendentes o en los milagros extraordinarios, sino también en cómo Dios utiliza las huellas de los poderosos para enseñar a las generaciones futuras. La arqueología bíblica ha descubierto muchos artefactos que, aunque pequeños en tamaño, tienen un valor infinito en su capacidad para transmitir verdades eternas. La cama de Ag, aunque inmensa, no tenía poder por sí misma, su verdadera lección residía en lo que representaba. En nuestras vidas, a veces construimos camas de hierro, buscando refugio en nuestras habilidades, riquezas o poder. Pero como Ag, debemos aprender que no hay nada más seguro que rendirnos ante el plan divino. En el relato de Israel en la Biblia, vemos cómo la fe de un pueblo, por más pequeño que sea, puede derribar lo que parece invencible. Así como la fe de los israelitas superó la gigantesca presencia de Ag, nuestra fe puede derribar los gigantes en nuestras vidas. Esta lección no es solo para los antiguos, sino para cada uno de nosotros hoy en día. Cada batalla que enfrentamos, cada desafío, es una oportunidad para poner en práctica lo que realmente importa, la fe en un Dios que nunca falla. La salvación y redención de cada alma dependen de este principio fundamental. Y en ese proceso, descubrimos que nuestra verdadera fuerza proviene de reconocer nuestra vulnerabilidad ante el poder de Dios. La cama de hierro de Ag, que parecía ser un símbolo de invencibilidad, terminó siendo un recordatorio de la fragilidad humana. En su caída, Ag dejó algo mucho más valioso que cualquier tesoro, una lección eterna sobre el verdadero significado de la grandeza. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo nos enfrentamos a los desafíos de la vida y si estamos buscando la fuerza en los lugares correctos. La cultura judaica y cristiana nos enseña que los verdaderos héroes de la fe son aquellos que, como David, enfrentan gigantes no con su fuerza, sino con su confianza en Dios. La historia de Ag, aunque marcada por su caída, es una invitación a vivir con humildad, sabiduría y fe, sabiendo que la verdadera grandeza se encuentra en lo que hacemos con nuestra vida ante el propósito divino. ¿Qué piensas sobre la historia de Ag y su trágica caída? ¿Alguna vez has sentido que el orgullo puede ser tu peor enemigo, aunque parezca que todo lo tienes bajo control? Me encantaría conocer tu opinión y escuchar tus experiencias. Déjalas en los comentarios. Y si este video te ha tocado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que pueda transformar tu vida. Recuerda, la lección de Ag es solo una de las muchas que podemos aprender de la Biblia. Si te ha gustado este video, te invito a ver el siguiente que aparecerá en pantalla. Es otro mensaje profundo que seguro cambiará tu perspectiva. Hasta pronto y que Dios te bendiga.